su música. Pues abrimos conversación anunciada en el bloque anterior. Natalia Saltalamacchia, me da muchísimo gusto. Llegó el miércoles, te veo y yo veo cómo avanza la semana. Encantada. Ya eres como mi reloj. Contigo, y a mitad de semana, muy bien. Traemos anuncié hace un momento como la necesidad de entender, sobre todo para muchos que no han estado cerca, la evolución de los feminismos, ¿no? Es que se habla del feminismo. Ayer me quejaba profundamente de Yuri, hablando de cantantes. Si yo no soy feminista porque no soy perra. Y yo decía, esta mujer no entiende nada de feminismo, mejor que regrese a cantar La Maldita Primavera, ¿verdad? De acuerdo. Y mira que yo la he cantado muchas veces, pero ahora no sé si la voy a seguir cantando, tengo que confesarte. Pero ciertamente hay un problema de generaciones, ¿no? Que hay que entender. Cada generación ha vivido distinto el ser mujer, el entender el género, el desequilibrio, incluso la violencia. Luego hay un tema de regiones, no es lo mismo vivirse mujer en Estados Unidos que vivirse en Europa o en América Latina. Y por cierto, no es lo mismo vivirse mujer en Iztapalapa que vivirse mujer en Polanco. Es decir, no se podría esperar que haya un feminismo. Y un poco te quería pedir, para que nos saques del ombligo, que nos hables de los feminismos en el mundo, porque se están moviendo todos, y es un fantasma que recorre el mundo de manera quizá tan incisiva como el tema de los jóvenes lo recorrió con los indignados y con Ocupa Wall Street y Yo Soy 132, ¿no? Ese fue el gran tema, los jóvenes, ahora es el gran tema de las mujeres. Sí, de las mujeres jóvenes. Yo quería aprovechar este espacio para darte una suerte de visión más latinoamericana de la marcha feminista que tuvimos acá el viernes en la Ciudad de México, y que me parece que es una buena excusa para decir que esto forma parte de un movimiento mucho más amplio y que tiene mucho de latinoamericano. Tú decías regiones del mundo, y sí, yo creo que hay particularidades de las situaciones que viven las mujeres en Latinoamérica que se expresan en el tipo de manifestaciones y estrategias de calle y estrategias legislativas que tienen las latinoamericanas en general. Esta es una región que tiene una alta incidencia de violencia contra la mujer, y además también tiene este movimiento feminista que está renovándose generacionalmente. Vemos cada vez más mujeres que están entre los 16, 17 años que están participando, y este recambio generacional implica un tipo de expectativa sobre lo que el Estado debería hacer para las causas feministas, pero también implica que tengan una posibilidad de comunicación social diferente. Vamos a situar esto en el tema más importante que está recorriendo a todo el feminismo latinoamericano, porque en esto sí están de acuerdo, que es focalizarse sobre el tema no solo de la igualdad de género en el lugar de trabajo, no solo la igualdad de género, por ejemplo, en la representación política, sino en esto que se resume en nos están matando. A ver, voy a hacer la distinción. El Me Too estadounidense puso el dedo, la mirada en el acoso. Sin duda. Y tú dirías, ese es un fenómeno parecido, pero distinto al de la violencia que se enfrenta en Bogotá o que se enfrenta en la Ciudad de México. Es un tipo de violencia, sin duda, pero es una violencia que tiene un grado, digamos, menor de gravedad de lo que estaban hablando las mujeres latinoamericanas. El Me Too en Latinoamérica también ha existido, sin duda, pero esto que estamos poniendo sobre la mesa es que del acoso sigue el abuso sexual, que se presenta en su versión más extrema en el feminicidio. Y eso lo que significa es que haya una muerte violenta de una mujer por razones de género. Y es muy importante decir que el concepto feminicidio ha sido realmente trabajado por el feminismo latinoamericano. Gracias al movimiento feminista latinoamericano, en muy buena medida, se adoptó como lenguaje en Naciones Unidas hace una década más o menos. Te esfuerzo para beneficio de todo el mundo, a lo obvio, defíneme feminicidio. Sí, es muy importante. Es una manera de decir que los homicidios comunes son distintos de las muertes violentas de las mujeres por razones que tienen que ver con ser mujer. Y te puedo, digamos, materializar, decir esto de manera más concreta, citándote cuáles serían razones de género. El Código Penal Federal Mexicano establece el delito de feminicidio, por suerte desde 2012, y te dice, causa de género sería que haya, por ejemplo, un abuso sexual de cualquier tipo. Causa de género sería que el cuerpo de la víctima haya sido exhibido en público. Causa de género sería que el perpetrador sea un compañero afectivo, no necesariamente el cónyuge, cualquier persona que tenga una cercanía afectiva con esa mujer o que haya permanecido cautiva la víctima antes de la muerte. Son todas estas cosas las que configuran un fenómeno distinto a un asesinato normal. Tengo aquí, 2012.
en un país como México, donde el fenómeno de muertas de Juárez Fue no tiene impactante. equiparable. Totalmente. Es decir, después de Campo Algodonero, donde ratificamos que llevamos muchos años con muertes de mujeres por razones de género, no podíamos más que poner ese tipo penal en el código. Bueno, hoy parece evidente, pero la verdad es que fue una lucha muy importante del movimiento para que entrara a ser legislado de esta manera. Más o menos en 2010 empieza este tipo de tipificación penal en distintos países de América Latina. ¿Dónde la hay? Pues la hay en 18 países de América Latina hoy en día, Brasil, Argentina, México, Chile. En algunos lugares no le llaman feminicidio, sino homicidio agravado por razones de género, pero digamos, estamos en esa sintonía. Y fue un triunfo porque no es suficiente el lenguaje y visibilizar que es distinta la razón de una muerte cuando lo que está de por medio es el hecho de la relación de poder hombre-mujer y el patriarcado. Esto fue lo primero que las feministas pusieron, la teoría, pero después había que llevarlo a consecuencias prácticas. Y se pensó que una manera de detener estas muertes, Ricardo, era que hubiera una respuesta penal diferente. Y te voy a decir una cosa, más allá de que sí tenemos esta tipificación, los feminicidios no paran. Y eso es lo que explica también la rabia. A ver, antes de ir a la rabia, esto nos dice, o nos da la lección de nuevo, que no basta con poner un tipo penal para que de la noche a la mañana las conductas humanas cambien. Seguro que no. ¿Cuáles son las razones por las que no ha ocurrido nada? Es decir, y te ruego un poco que incluso veas este caso último, ¿no? Tienes unos padres que dicen, pues llegamos a denunciar a la 1 de la mañana, eran las 3 de la mañana, no nos atendían, nos mandaron llamar 4 días después, y 4 días después dijeron, ¿y dónde están los fluidos? ¿Y dónde está la piel en las uñas? ¿Y dónde está la ropa? Oiga, 4 días pasaron. Es decir, algo hay en medio entre tipificar un delito y que ocurran las cosas que no está pasando. Sí, sí, ONU Mujeres ha tratado de hacer una serie de investigaciones al respecto. Ponen el énfasis en dos cosas. Uno, que es previsible, que es esto solo cambia si cambian los mapas mentales de los hombres y mujeres de América Latina. Y digo mujeres también, porque hay mujeres que educan a hombres en el patriarcado, ¿no? Entonces, los mapas mentales tienen que cambiar y ponen el énfasis en la parte educativa y en la parte, digamos, cultural. Pero la otra es también el Estado de Derecho. Las feministas llaman todo el tiempo la atención al tema de impunidad. Existe el tipo penal, pero no se aplica. Y en parte también... O sea, no hay castigo. Porque las averiguaciones, por ejemplo, no siguen los protocolos especializados que se desarrollaron para seguir líneas que pudieran después concluirse como un caso de feminicidio, por ejemplo. También porque los operadores del derecho no están lo suficientemente socializados con la importancia de distinguir una cosa de la otra. O sea, los jueces, los ministerios públicos, los abogados. Exacto. Y después, pues, las razones más generales por las cuales los delitos en México quedan impunes, y no solo los feminicidios. Esto también hay que decirlo, ¿no? Entonces, ahora, tenemos una historia de feminicidios muy grave que llevó a la tipificación en 2012, o sea, tenemos 7 años con esto, no ha disminuido la curva, y esto tiene como reacción no el enojo, sino la ira. Incluso la defensa del derecho a la ira. Yo ahí sí he traído este tema en este espacio ya desde hace varios días, te lo pregunto de nuevo a ti. ¿Se vale? ¿Uno tiene derecho a la ira? Yo creo que se vale porque has intentado distintas avenidas, porque esto no es una cuestión que empieza el día de ayer. Estamos haciendo la historia y poniendo el contexto regional para decir que las estrategias del movimiento feminista han sido institucionales, han sido también de proveer marcos teóricos, han aportado cuestiones en el campo técnico, han ido a la Organización de Estados Americanos, donde existe una Comisión Interamericana de la Mujer que mucho hace también por empujar a las cuestiones. Las vías institucionales ha sido política, ha sido legislativa, política, por supuesto. Entonces también llega un momento, y además las nuevas generaciones se empoderaron de una manera distinta para tomar la calle, en la cual también llega un punto de decir, la única estrategia que tenemos es salir a la calle y utilizar símbolos que hagan que la sociedad nos mire. Yo te confieso que hasta antes de estos episodios, el repertorio estratégico que tienen las movilizaciones siempre me generan mucho respeto las marchas del silencio. O sea, se requiere mucha disciplina, mucha contención. Pero en este caso, pedir a las mujeres que marchen en silencio es casi como calladita te ves más bonita. Sí, o sea, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Es antitético. No es un recurso al que podían
acudir en estas circunstancias. Bueno, y de hecho algunas marchas silenciosas han habido también en este movimiento, pero me parece que acá el punto está en qué símbolos hace que el resto de la sociedad preste atención y que los medios de comunicación preste atención, porque los reflejos de los medios en los días siguientes en México fueron, la verdad, muy lentos. Ahora ya tenemos, y me alegra, un montón de cifras y se están compartiendo, ¿no?, las dimensiones del fenómeno, etcétera, pero más rápido hablaron los medios internacionales del tema importante que era qué es lo que está pasando con la violencia de género en México que los propios medios nacionales. Necesito entrar a uno de los debates que me parece bien interesante, ¿no? Tú estás hablando con tu madre, podrías hablar con tu abuela de estos temas y se han movido las cosas. En Argentina, por ejemplo, Raquel Segato ha sido como una voz súper potente de otra generación que ha sido muy seguida por las generaciones más jóvenes, pero veo a las generaciones muy jóvenes diciendo, busquemos referentes nuevos. Sí. O sea, no me están diciendo los mismos referentes que antes le decían a otras generaciones. A ver, yo te ruego otra vez, como mujer, como feminista, que me ayudes a desentrañar este pleito entre generaciones que refleja feminismos distintos. Sí, sin ser experta en el tema, a mí me parece que las mujeres jóvenes que están en estas capitales latinoamericanas tienen una idea de que lo que hicieron las generaciones pasadas fue importante y fue, digamos, valioso, pero que en este momento hay que volver a poner el cuerpo, porque son los cuerpos los que se están viendo lastimados. ¿Me entiendes? O sea, volver a poner el cuerpo en la calle, en lo público. El cuerpo de ellas en la calle, en lo público, ¿no? O sea, por eso un poco la idea de desnudarse, por eso un poco la idea de Exacto. Marcar territorio, un poco la idea de las manifestaciones artísticas disruptivas que suceden en medio de estas manifestaciones también. La cuestión, además de buscar símbolos que pueden ser compartidos por todas las compañeras a lo largo y ancho, ¿no? De este gran la diamantina, el color verde, los pañuelos verdes en Argentina y luego los hashtags, porque esto también forma parte de esta generación. ¿Cómo condensas un mensaje en pocas palabras y lo haces viral? Y entonces empezaron en Argentina con Ni Una Menos, ¿no? En México, recuerdo, en 2017 era Vivas las queremos, lo cual en realidad remite a nuestra propia historia nacional, porque Vivos los queremos es un tema más de desaparecidos de los años 70. Y todas las maneras que existen para viralizar esto en las redes sociales. Yo creo que son creativas, que son valientes y que tienen una manera de entender esto que va mucho más allá del entorno físico del territorio. Ahora, hay un actor que no ha merecido la lupa y son los jovencitos, los jóvenes que tienen la misma edad de estas nuevas feministas. O sea, ¿cómo son esos muchachos entre 18 y 25? Y te pregunto, a quienes tú les das clases, o sea, no estoy pidiendo que vayas por la bola de cristal, o sea, tú hablas con ellos. Sí. Ese varón está cambiando su mapa mental famoso, el que hacías referencia. Bueno, voy a hacer anecdótico mi comentario. En el radio casi se vale cualquier cosa, la estadística, la anécdota, la historia personal y hasta la intimidad. Desde una lupa de la Ciudad de México, ¿no? Y de también unos estratos socioeconómicos que van de la clase media para arriba, te puedo decir que hay una mayor, digamos, apertura al tema, socialización, pero también te digo la verdad, los veo, digamos, perplejos ante lo que hacen sus compañeras, ¿no? Ven a las compañeras que de repente irrumpen en la universidad y les empiezan a hablar de acoso y de hostigamiento y dicen, ojo, pero no es nada más de profesores, esto nos está pasando entre nosotros, son nuestros compañeros también los que generan situaciones de acoso. Y ponen sobre la mesa testimonios que desnormalizan cosas que para los chicos eran absolutamente normales en términos de frases, en términos de la manera de conducirse en las fiestas, en términos de la sexualidad ejercida. No están entendiendo nada. Y están perplejos y de repente un poco también atemorizados de qué paso en falso voy a dar en el siguiente momento, porque claro, me están señalando que lo que yo había normalizado ya no es normal. ¿No es urgente que nos metan a todos los varones a cursos intensivos de comprensión de nuestra masculinidad en este nuevo escenario? Seguro que sí. Yo no quiero poner otra vez al hombre en el centro, pero es que es parte del problema. O sea, si quieres cambiar mapas mentales, pues hay que redefinir masculinidad, no solo feminidad. Yo creo que sí, pero que además en la redefinición de masculinidades los hombres tienen un papel principal. Y mira, tuvimos una discusión en el salón de clases porque hay una organización feminista que se llama La
la cuarta ola en el ITAM, participó en esta manifestación también, y bueno, por razones que se pueden obviar en este momento, fueron singularizadas como un grupo que quería, digamos, generar una ruptura de la manifestación, politizar a la manifestación. Esto ha generado que dentro de la institución pues hablemos del tema y arropemos a estas chicas que no sabes qué importante ha sido su presencia para cambiar la discusión adentro de la universidad. ¿Por qué no le prestamos los micrófonos de este espacio? Pero para por que supuesto que vengan. ¿Nos ayudas? Me encantaría. Nos encantaría Yo tener estoy segura esos. de que les gustaría venir. Y a los muchachos perplejos también. Me parece muy bien. Y bueno, termino la anécdota de los muchachos perplejos cuando uno en el salón de clases les pregunta a ellas, pero ¿por qué no nos quieren en sus manifestaciones? O sea, ¿por qué no quieren a hombres en estas manifestaciones? ¿No? Porque nos pide la profesora que las arropemos, ¿no? Y ustedes no nos dejan participar. Y entonces ahí se arma un debate y entonces una de las muchachas explica, a veces queremos, lo llamó manifestaciones separatistas, porque ha sucedido en el pasado que las mujeres vienen acompañadas de compañeros que son sus propios abusadores y acosadores y solo las están controlando. Por ejemplo, ¿no? Por decirte un argumento que se puso sobre la mesa. Y ahí empieza la conversación entre ellos sobre cómo si colocarse. La manifestación del viernes no hubiera incluido varones, no hubiera pasado el ataque al compañero reportero de ADN 40. Muy lamentable, por cierto, que también pero a lo mejor una de las soluciones es manifestación separatistas. Lo digo como provocación, pero también quizá como conclusión, ¿eh? Bueno, lo que es muy cierto es que el movimiento feminista ya lo ha pensado. O sea, ya ha encontrado por qué esa argumentación. Estamos hablando de un pleito entre dos varones, cuando lo que hay que hablar es de la violencia contra las mujeres. En fin, realmente andamos mordiéndonos la cola en el debate y probablemente son estas generaciones las que saben cómo acabar con el círculo vicioso. Talia, no sabes cuánto te agradezco. Esta mirada internacional tuya siempre refresca muchísimo, por lo menos nos saca del ensimismamiento. Pues muchas gracias. Yo en esta ocasión quería como realmente decir que es un tema que lo tenemos que mirar desde distintos ángulos